Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. ¿Usted no ha estado en Zona Nova nunca? Yo tampoco, no se preocupe, porque ahora Iñaki Colera, buenas noches. Buenas noches. Nos lo va a contar, vamos, al detalle. Al detalle. Ahí. Con lo que el tiempo nos permita, pero efectivamente, vamos a hablar de Génova, una ciudad para la que hay que tener buenas dotes de escalador, buenas pantorrillas, porque es una ciudad encajonada entre el mar y las montañas de Liguria, y es una ciudad de cuestas empinadas, tipo Toledo. Pero vale la pena, es una ciudad de estas en las que podemos notar de una forma casi única el contraste entre la historia pasada de Italia y lo que es la Italia moderna. Llamada la Superba o la Espléndida por su pasado increíble como república marítima comercial, es hoy en día, junto con Turín y Milán, pues una de esas ciudades que forman lo que es el triángulo industrial del norte de Italia, lo que es la parte más rica, más desarrollada, pero también, como digo, tiene un pasado espléndido. Es una ciudad antigua, como tantas ciudades mediterráneas. Tenemos allí, por ejemplo, los restos de un cementerio griego, aproximadamente del siglo V-VI antes de Cristo. Se han encontrado también inscripciones fenicias en un dialecto muy cercano a algunas que encontramos también en Tiro. Por lo tanto, es una ciudad antigua. No fue una ciudad muy importante en la época del Imperio Romano por la competencia que le hacía el puerto de Marsella, pero bueno, tuvo su importancia, pasó por sus épocas de mayor, de menor esplendor, sufrió mucho con la caída del Imperio Romano, fue ocupada por los ostrogodos. De esa época nos quedan, por ejemplo, muchos restos de murallas. De hecho, es la ciudad de Italia que más restos de murallas tiene, sobre todo la muralla del siglo IX, tiene también la llamada muralla de Barbarroja del siglo XII, luego una muralla que llegó a ocupar casi 20 kilómetros, rodeando todas las colinas que rodean por el norte la ciudad, y que bueno, pues se conserva en parte y que vale la pena visitar para conocer algo de lo que ha sido pues esta historia, como digo, tan rica que tiene la ciudad. La ciudad que, por cierto, digamos, emerge con fuerza en la historia a partir del año 1100, como república marítima, república marinera, la llamaban ellos, una república comercial, que empieza primero extendiéndose por el Tirreno, ocupando Cerdeña, ocupando Córcega, haciéndose con el control de todo ese mar, digamos, en las costas de Liguria, el mar Tirreno, y que después, aprovechando el auge de las cruzadas, se va extendiendo también por Sicilia, por el norte de África, abriendo colonias comerciales en el mar Egeo, hasta llegar a ser una de las ciudades más importantes de lo que pues fueron todas esas ciudades, Florencia, Pisa, Venecia, que ocupan una época tan importante de la historia de Italia y de la historia de la propia Europa. De hecho, los genoveses fueron especialmente inteligentes porque cuando se acabó todo ese auge de las cruzadas, ellos se aliaron con el Imperio Bizantino, lo que les permitió seguir teniendo colonias comerciales que llegaron hasta Crimea e incluso a las costas del Mar Negro. Es la época espléndida de Génova en la que ahí están las familias Grimaldi, Spinola, Fieschi, Doria y que, bueno, por ejemplo, he citado a la familia Grimaldi. Los Grimaldi fueron cónsules de Génova durante una época, eran expulsados de la ciudad, volvían a tomarla, realizaban sus operaciones desde el castillo de Mónaco, y ese es el origen del actual Principado de Mónaco. Eso hace, por ejemplo, explica que el monegasco sea tan parecido al dialecto genovés que encontramos hoy en día. Lo cierto es que toda esa aventura colonial que, como digo, llegó hasta el Mar Negro, les trajo también una cierta época de desgracia. Después de su época de apogeo, en la que consiguieron vencer en 2 batallas marítimas a Pisa, que nunca más se recuperó, también a Venecia, las naves genovesas se trajeron a Europa desde el Mar Negro la peste negra, la peste bubónica. Eso acabó con gran parte de la población, vino un periodo de decadencia, fueron ocupadas sucesivamente por Francia, por Milán, y realmente vuelven a resurgir otra vez a partir del año 1528 con un personaje que tiene mucho que ver con España, que es Andrea Doria. Andrea Doria, que había luchado a las órdenes de Francisco I, se cansa del rey de Francia, se pone como capitán a las órdenes de nuestro emperador Carlos I y realmente pues participa con las tropas españolas en muchas batallas, algunas con éxito, otras fracasadas, pero realmente juega hasta los 80 y tantos años que le vemos todavía peleando con los piratas otomanos en el Mediterráneo, juega un papel muy importante en lo que es la historia de la ciudad y también indirectamente en la historia de España. Fruto de esta época de esplendor, de apogeo, protegidos por la corona española, van a residir a lo que es la ciudad de Génova, pues montañas de pintores, arquitectos, artistas de todo tipo que han dejado su legado en la ciudad.
Piense que ahora, por ejemplo, UNESCO tiene 42 palacios protegidos, 42 edificios y palacios que forman parte del patrimonio de la humanidad, está en la lista del patrimonio de la humanidad de esta organización. Para visitar Génova quizá podríamos empezar por la Piazza de Ferrari. La Piazza de Ferrari está entre el casco antiguo de Génova y la parte moderna, constituye, como si dijéramos, el centro comercial de la ciudad. Para los genoveses es como la City, el centro financiero, y allí, alrededor de una magnífica fuente, pues encontramos el espléndido edificio de la Bolsa, el Teatro Carlo Felice, que es el teatro de la ópera, donde bueno, allí han tocado Paganini, se ha representado y ha estado Verdi, Puccini. Por cierto que al lado, en la Galería Mazzini, que es una espléndida galería comercial, una de estas muestras de lo que fue la arquitectura del hierro, de cristal y hierro, una de estas galerías cubiertas, donde por ejemplo está el restaurante Posta, donde iban a comer pues eso, Puccini, Verdi, después de las funciones. Es una cosa que vale la pena visitar. También allí, en los alrededores de la Plaza de Ferrari, encontramos el Palacio de los Dogos, el Palacio Ducal de Génova, y que bueno, pues es un monumento que nos habla del esplendor alcanzado por la ciudad. Muy cerquita de esta plaza, por ejemplo, está la Catedral de Génova, la Catedral de San Lorenzo. Una catedral donde podremos encontrar algunas curiosidades. Por ejemplo, en la luneta de la entrada principal, una pintura bizantina del Juicio Final, espléndida. Por supuesto, es la Catedral de San Lorenzo. También en el presbiterio, un cuadro del Martirio de San Lorenzo, realmente espléndido, que nos va a recordar a muchas cosas que podemos ver aquí, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial. Pero sobre todo curiosidades que se trajeron los genoveses de las Cruzadas, como el que se consideró durante mucho tiempo el Santo Grial. Una copa de cristal verde, supuestamente la copa que utilizó Cristo en la Santa Cena, que naturalmente se trata de una falsificación. O, por ejemplo, se conserva también una fuente de mármol en la que supuestamente Salomé recibió la cabeza de Juan el Bautista. Una de las cosas que no nos podemos perder en la Catedral de San Lorenzo es una bomba británica. La ciudad fue muy bombardeada, sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas se perdieron. Por ejemplo, antes he hablado del Teatro de la Ópera. El Teatro de la Ópera era precioso por dentro, todo el interior es nuevo, porque varios barcos británicos lo bombardearon, fue bombardeado también con bombas incendiarias, se acabó con él. La fachada está restaurada, pero el resto, la verdad que sufrió mucho. Y por ejemplo, la catedral estuvo a punto de perderse, pero allí se conserva, y los turistas pueden visitarlo, una bomba que no llegó a estallar. Yo me imagino que la habrán desactivado, porque esperemos se puede visitar allí lo que podría haber sido pues el desastre, ¿no?, si hubiera estallado allí dentro. Muy cerquita está, por ejemplo, también la iglesia de Jesús, donde se pueden ver pinturas de Rubens. Pero una cosa que hace característica, como digo, la ciudad de Génova son sus palacios. Y para eso hay que ir a lo que antiguamente era el extrarradio de la ciudad, una vía que bordeaba, digamos, la ciudad, hoy es en pleno centro, y es una vía peatonal, se llama la Vía Garibaldi. Garibaldi, que tiene una estrecha relación con la ciudad. Él era de Niza, pero salió, por ejemplo, de Génova en la famosa expedición de los 1000 para conquistar Sicilia, o en otra expedición fracasada que intentó ocupar Roma. Sabe usted que es el héroe de la independencia italiana junto con Mancini. Y esta vía peatonal, que también se llamaba Estrada Nueva, se fueron construyendo una serie de palacios. Una serie de palacios que forman realmente hoy en día una de las calles pues más bonitas de Europa, por la que pasear, por la que contemplar, porque es que son edificios históricos preciosos uno detrás de otro. Por ejemplo, el Palacio Lomelino. Palacio Lomelino, yo me lo he perdido, porque esto se ha descubierto hace muy poco. Yo estuve ya hace unos años en Génova. Por ejemplo, en el 2002, que se creían perdidos, se quitaron unos falsos techos y se descubrieron toda una serie de frescos construidos para la familia Centurione, que fue una de las familias que financió los viajes de Cristóbal Colón, con alegorías del Nuevo Mundo. Hoy se pueden visitar allí. Es un palacio precioso que nos muestra también lo que es el poderío de Génova durante el siglo XVI. El Palacio de los Doria, que hoy alberga el Museo de Paganini. El Palacio Rosso, que es una verdadera galería de arte con obras de Veronese, de Van Dyck, de Durero. El Palacio Bianco, construido también por los Grimaldi, y que alberga también una colección de arte interesantísima. Nos sorprenderá, por ejemplo, encontrar, porque incluye pintura europea de los siglos XII al XVII, una cantidad enorme de pintura española. Vamos a encontrar allí Murillos, Riberas, Zurbaranes, y una pintura que no me resisto a citar, que es un Ecce Homo de Caravaggio, curiosísimo. Tiene la peculiaridad, bueno, hay muchos Ecce Homo, pero en este realmente Pilatos es representado como un gobernante genovés de pleno siglo XVII, con su barba blanca, su traje de paño. Es realmente una caracterización muy curiosa, vale la pena verlo.
Fuera ya de cosas, digamos, artísticas, por ejemplo, si vamos con niños o queremos ver algo moderno, debemos, por ejemplo, visitar el acuario. Hay una vista panorámica allí desde un ascensor que sube, que nos muestra la ciudad. Hay una biosfera, en fin, muchas cosas que podemos visitar en una ciudad que tiene grandes cosas para ver y que tenemos la oportunidad de visitar gracias al Corte Inglés, por ejemplo. Ahora nosotros tenemos lo que es el crucero Navidades en el Mar, que sale dentro de muy poquito. Por apenas 770 euros podemos realizar un crucero que empieza en Barcelona y termina precisamente en Génova, visitando otras ciudades de Marruecos, de España, de Italia. Y bueno, y no solamente este, si no nos da tiempo a cogerlo. El Corte Inglés tiene toda una serie de cruceros, muchos empiezan, terminan o pasan por Génova y nos ofrecen una oportunidad muy interesante de conocer esta bella ciudad mediterránea. Muy bien, Iñaki, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz Navidad y feliz Igualmente. año, y seguiremos viajando contigo a partir de enero. Hasta el año que viene. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida están por aquí Alberto Recarte y Susana Criado para meterle el diente a toda la actualidad económica de este martes 11 de diciembre.